Muy bien, vamos a ver cómo se efectúa un sketch urbano. No necesitamos mucho material, una banquita, nuestros materiales de siempre, para poder ilustrar una escena urbana típica. Y lo primero que tenemos que hacer es analizarla. Ustedes saben que en una perspectiva cónica, todas las paralelas de la escena convergen en un solo punto que se llama punto de fuga o punto de vista. Hacia ahí van a converger todo, incluso los dos lados de la calle. Es importante entonces empezar a trazar primero estas líneas, inclusive a lápiz, si se desea, para poco a poco después ir señalando los predios con líneas verticales. Analicen bien antes de dibujar, es decir, qué detalles hay, qué, características arquitectónicas, portones, autos, gente, tantos detalles como ustedes puedan ver. Aquí, por ejemplo, ya estamos iniciando justamente trazando esas paralelas convergentes en un solo punto de vista o punto de fuga, que también pueden ustedes marcarlo. Y poco a poco después van ustedes marcando las verticales para ir definiendo cada uno de los predios. Todo este trazo ya una vez hecho ya pueden empezar a entintarlo. Y como siempre, detallen primero lo que es muros, puertas y ventanas primero, y después ya pueden empezar con los detalles arquitectónicos. En este caso ya estamos trazando la Casa Blanca con el portón café, que es la que está en primer plano, digamos. Después tiene una casa un poquito más baja después, ¿verdad? Con otras características. Y así por el estilo vamos primero definiendo esto. Después irán los otros elementos de ambientación. El portón de la casa principal está dividido en 4 hojas. Entonces tracen ustedes diagonales. Si quieren pueden hacerlo a lápiz. Y así definen la mitad y los cuartos. Este es un truco para ir dividiendo proporcionalmente cada parte. Si ustedes tienen diseños modulados o casas muy parecidas entre sí, pueden ustedes también utilizar esta técnica. De esa forma ya pudimos dividir 4 portones y se va reduciendo proporcionalmente conforme te vas alejando de ti y acercando al punto de vista. Aquí, por ejemplo, ya estamos definiendo, por ejemplo, el murete de instalaciones, donde está la acometida. La línea del horizonte, recuerden que corresponde a la línea de tus ojos. Y en este caso, el medidor está ligeramente por encima de mis ojos, por lo tanto, tiene que estar ligeramente por encima de la línea del horizonte. Esa es una referencia también de escala. Ahí está el medidor. Está justamente un poquito por encima de esa línea horizontal. Aquí aproveché a meter algo de la nomenclatura. Ahí está, bueno, lo que es la acometida de agua y así, detallitos. ¿Cómo vamos a ir detallando? Pues bueno, se puede hacer por sección o vamos haciendo pasadas generales, dependiendo de qué tan confiados se sientan para ir repasando o atacando cada una de las zonas. Es buena estrategia ir trazando fino todo y cuando ya tengamos un poquito más de confianza repasar algunas de las líneas, sobre todo la de los muros, las que nos definan los vanos principales, por ejemplo. Por ejemplo, en esa casa pasa más o menos lo mismo, son 4 hojas, nada más que el portón tiene un diseño diferente. Fíjense cómo ambos portones tienen la misma altura. Traten de buscar correspondencias entre los elementos adyacentes. Por ejemplo, ahí las barras de ese portón también deberían ir referidos hacia ese punto de fuga o punto de vista. Tratemos de capturar lo más posible los elementos que vemos. Justo después de esa casa ya hay una verja, un enverjado, es mucho más bajo, es más transparente, entonces va como que diluyéndose, va bajando de altura todo esto. Vamos a definir la banqueta también. El otro lado de la calle, por supuesto, que básicamente es una banqueta con una barda. Incluso hay un detallito ahí de que hay un escalón en la banqueta. Bueno, no contribuye mucho a la accesibilidad que digamos, pero bueno. Es un elemento que está ahí presente. Vamos a tratar de ser lo más fieles posible. Analicemos los cables, la vegetación, las personas que van pasando. Y todo esto vamos a tratar de referirlo en nuestro dibujo.
Ahí tenemos el portón del vecino de enfrente. Para el caso de los autos, y aquí es que metemos la imagen de referencia, es un auto muy curvilíneo. Creo que nos conviene hacer un trazo a lápiz para tratar de encajonarlo. Es decir, como que envolverlo en cajas, que podamos también referir a los puntos de fuga, y después irlo detallando y finalmente entintarlo. Nos conviene porque de esa forma lo vamos a referir bien, tanto ese auto como los otros dos que están detrás, y después pasamos al entintado. Cuando la figura sea compleja, traten de simplificarla o envolverla en estas como cajitas que ya estuvimos practicando cuando vimos vocabulario gráfico. Ya después pasamos a detallar poco a poco por las características del auto en cuestión. Ahí lo tienen. Está casi de frente, pero se ve un poquito del costado. Aquí estamos haciendo el parabrisas principal, los laterales que están muy perspectivados, muy en escorzo, ¿verdad? Las llantas, etcétera, ¿no? El sketch urbano es un ejercicio de proporcionamiento entre las partes, es decir, cada parte debe estar referida al todo y cada parte debe tener un detalle tal que te permita reforzar esta relación, es decir, nada se hace individualmente. Aquí vemos una persona pasando, ya nos hace confirmar un poco que nuestra línea del horizonte en realidad era un poquito más alta que la que estaba porque yo estoy sentado, obviamente esta persona pasó parada. Por eso ven que está un poquito por encima de la línea del horizonte, o sea, mi línea del horizonte, y esto es normal, ¿correcto? No estamos dibujando parados, sino sentados, por lo tanto, mi línea del horizonte es más baja. Por eso hay que tratar de ser fiel y cada vez que pasa una persona, fíjense qué tanto de las alturas va tomando la vegetación. Piénsenla en términos de macizos. Son macizos a ambos lados de la calle que van haciendo casi un arco, ¿no? Entonces, en ese sentido los vamos dibujando. Vamos tratando de identificar las especies, ¿no? Que son muy diferentes entre sí. Algunas de ellas son de follaje más espeso, otras como ese árbol de allá, de la tercera casa, son más tipo abierto el follaje. Recuerden que cuando estuvimos practicando árboles, pues bueno, una forma de hacerlo era haciendo las ramas y luego practicando el follaje hoja por hoja o grupo por grupo de hojas. Eso se puede ir definiendo con líneas muy sencillas a modo de los macizos, ¿verdad? Aquí estamos completando un poquito el árbol. Parece que el trazo principal ya casi lo tenemos. En el sketch urbano es importante ir detallando tanto como sea posible coladeras, etcétera. Si tienen un plumón gris, no necesariamente negro, por favor, gris, pueden ustedes definir las sombras también si lo desean. Eso nos va a ayudar a darle profundidad volumétrica al sketch. Es súper importante. ¿Por qué les permito hacer esto en esta ocasión en vez de hacer el crosshatch? Porque necesitamos velocidad. Un sketch urbano tiene que ser un sketch rápido, muy espontáneo, muy ágil, ¿ok? Y entonces tenemos que definir también estas calidades o cualidades volumétricas mientras lo vamos dibujando, ¿ok? Un tip que les paso es que entrecierren los ojos y así pueden ver como más sintéticos los volúmenes. Toda esa zona está en sombra, entonces así la podemos representar, ¿correcto? Toda ella. Eso nos va a dar mucha congruencia y claridad acerca de las zonas que están iluminadas y las que están en sombra. Y le va a dar mucha mayor realismo, mucha mayor, va a transmitir mejor los valores tonales el dibujo, ¿ok? Vamos a continuar detallando ese árbol en particular, que es una campanita, me parece una especie muy de grupos de hojitas. Ahí mismo, justamente en la frontera entre esas dos casas. Eso sí ya es otro tipo de árbol. Pero también contribuye a marcar ese como arco, ¿no? Arco vegetal que abarca ambos lados de la calle, ¿no?
Conforme se alejen, hagan más sencillas los volúmenes, no los detallen tanto, para darle más profundidad 3D. Lo que está más cerca, detallenlo más, ¿ok? Cables urbanos también, consideren dibujarlos, tienen que estar. Podría ser con líneas más finas. Ahí existen esos, se entremezclan con el follaje, ¿verdad? Algunos proyectan sombras sobre la fachada, olvidé hacerlo, pero también es importante. Alguna vegetacioncilla por ahí creciendo al borde de la banqueta. Algún achurado muy ligero nada más para definir la frontera entre banqueta y asfalto. Un poquito más de detalles por acá, por allá. Cuando sientan que todos los valores tonales están bien, digamos que estamos concluyendo. El Sharpie medio, úsenlo solo para repasar lo más importante, las características más importantes de los predios. Se usa menos que de lo que aparenta, porque la verdad es que los valores volumétricos, o sea, la relación entre pues, plastas de sombra y de luces son lo más importante, eso es lo que va a definir las calidades. Pero algunas de las líneas sí pueden ustedes repasarlas solo para hacerle un énfasis, sobre todo en los primeros planos, y ahí lo tenemos.